¿Sabes qué pasa cuando un club que ha vivido entre la gloria y la exigencia eterna vuelve a sentir el cosquilleo de la ilusión? Pasa que el nombre de un joven camerunés de solo 22 años empieza a circular en los pasillos del Camp Nou como si fuera una promesa, una señal de que algo grande puede volver a nacer. Se llama Etta Ejong, y su historia es la de un futbolista que ha encendido los radares de toda Europa y que ha puesto al Barcelona frente a un dilema hermoso: actuar rápido y ficharlo antes de que el resto despierte, o arriesgarse a verlo triunfar en otro lugar. Todo empezó casi en silencio, lejos del bullicio mediático, en el Ciutat de Valencia. El Levante lo fichó por apenas 3,8 millones de euros procedente del Villarreal. Nadie imaginaba entonces que ese movimiento discreto acabaría siendo una de las operaciones más brillantes del mercado. En apenas unas semanas, Etta Ejong se ha convertido en una revelación tan explosiva como inesperada. 4 goles, una asistencia y un rendimiento que ha multiplicado su valor de mercado hasta rozar los 20 millones. Pero lo más impactante no son sus números, sino la sensación de que cada vez que toca la pelota pasa algo. Tiene velocidad, tiene potencia, tiene carácter. Juega con una mezcla de inocencia y determinación que recuerda a los delanteros de antes, esos que no necesitaban adornarse para marcar la diferencia. En el Barcelona, el nombre de Etta Ejong no apareció por casualidad. Hansi Flick y su cuerpo técnico están reconstruyendo un proyecto que mezcla presente y futuro, y desde hace semanas el área de scouting lleva elaborando informes sobre jugadores que encajen en la nueva filosofía del técnico alemán. El mensaje es claro: el Barça necesita volver a fichar con inteligencia, no con prisa. Ya no basta con nombres mediáticos o con operaciones publicitarias. El fútbol, como la historia, se gana con equilibrio. Por eso, cuando el informe de seguimiento llegó a la mesa de Deco, el director deportivo, la reacción fue inmediata. Este chico tiene algo distinto. Flick lo vio en vídeo, lo analizó y dio su visto bueno. Lo que más le llamó la atención no fue su potencia física ni su disparo, aunque ambos impresionan, sino su madurez táctica. Etta Ejong no corre por correr. Entiende los espacios, temporiza, arrastra defensores, genera superioridades. Tiene instinto de 9, pero inteligencia de media punta. Es un jugador con lectura, y eso es lo que diferencia a los buenos de los extraordinarios. Habría comentado Flick en una de las reuniones técnicas de planificación, el Barcelona, que vive una etapa de renovación controlada, ve en él una oportunidad. Un fichaje accesible, de coste moderado y con proyección enorme. Una pieza que podría sumarse sin alterar el ecosistema económico ni hipotecar el futuro. La idea es sencilla: construir un equipo competitivo y sostenible, capaz de convivir con las limitaciones actuales sin renunciar a la esencia futbolística. Etta Ejong, en ese contexto, encaja como un guante. Tiene margen de crecimiento, hambre y un perfil ideal para el estilo de posesión agresiva que Flick intenta instaurar. El propio jugador, según fuentes cercanas, ya ha sido informado del interés azulgrana. Su entorno lo considera un sueño. Si el Barça llama, no hay mucho que pensar, habría dicho a su agente. Desde pequeño, Etta Ejong creció admirando al club catalán. En su infancia en Douala, se quedaba despierto hasta la madrugada para ver a Messi, Iniesta y Henry. En su habitación todavía conserva una camiseta del Barcelona, gastada, firmada por un compatriota que jugó en España. Ese tipo de detalles emocionales no pasan desapercibidos para la dirección deportiva, que valora también el factor humano, el hambre, la conexión, la historia personal. Claro que el Levante no lo dejará marchar fácilmente. El club valenciano sabe lo que tiene entre manos y pretende aprovechar el interés de los grandes para obtener una cifra récord. Su cláusula ronda los 20 millones, aunque se rumorea que, con una oferta convincente, el acuerdo podría cerrarse en torno a los 15 más variables. El Villarreal, su antiguo club, mantiene un derecho de tanteo que añade un componente táctico a la operación. Pero en el Barça están tranquilos. Saben que el jugador solo quiere vestir de azulgrana y que su entorno prioriza el proyecto deportivo sobre el dinero. La competencia, eso sí, no será menor. En Inglaterra, el Manchester City también lo sigue muy de cerca. Pep Guardiola, fiel a su instinto, ha pedido informes sobre el camerunés. Lo ve como un delantero con margen, adaptable y con una agresividad positiva. Pero la dirección deportiva del Barça confía en su ventaja, el proyecto. Hansi Flick ofrece minutos, protagonismo y crecimiento. 3 cosas que un joven como Ejong valora por encima de todo. Aquí los jugadores no vienen a completar plantilla, vienen a formar parte del futuro, habría dicho el entrenador a Deco cuando le consultaron sobre la posibilidad del fichaje. El plan está en marcha. Deco y Flick coinciden en que el movimiento debe ser calculado, sin improvisaciones. No se trata de una carrera por firmar antes que los ingleses, sino de consolidar una relación directa con el entorno del jugador.
mostrarle el plan deportivo, explicarle cómo encajaría en la estructura y, sobre todo, transmitirle confianza. El Barça no quiere repetir errores del pasado, cuando grandes talentos se marcharon por falta de minutos o de claridad en el proyecto. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper, los analistas ya preparan simulaciones de cómo encajaría De Jong en distintos sistemas. En un 4-3-3 podría actuar como extremo izquierdo con libertad interior, aprovechando su velocidad para atacar diagonales. En un 4-2-3-1 podría ser el segundo punta, ocupando zonas intermedias combinando con Lamine Yamal o con Ferran Torres. Flick quiere delanteros que comprendan la sincronía del juego, no simples ejecutores de jugadas. No necesito jugadores que corran detrás del balón, sino que lo entiendan antes de que llegue, ha dicho el técnico en más de una ocasión. El fichaje de De Jong representa algo más que una incorporación deportiva. Representa una declaración de intenciones. El Barça quiere volver a ser el club que descubre talento, no el que llega tarde. La entidad ha aprendido a convivir con sus limitaciones, y eso la ha hecho más inteligente, más precisa. No hay margen para errores millonarios. Por eso, cuando surge una joya como De Jong, el deber es adelantarse. En los pasillos del Camp Nou se respira optimismo. Laporta ha sido informado del interés y ha dado luz verde para avanzar conversaciones preliminares. Si Flick lo quiere, confío plenamente, habría dicho el presidente, que en los últimos meses ha insistido en reforzar el frente ofensivo con jugadores jóvenes y sostenibles. La idea de incorporar a un futbolista de la edad de De Jong, con recorrido en la liga y margen de mejora, encaja a la perfección con la estrategia de reconstrucción deportiva del club. La prensa internacional ya empieza a recoger la noticia. En Inglaterra destacan el interés compartido entre Barça y City. En Alemania mencionan la influencia de Flick en el seguimiento. En España, la afición culé empieza a ilusionarse. En redes sociales, el nombre de De Jong se repite con entusiasmo. Los hinchas, cansados de las promesas incumplidas y de los fichajes de escaparate, ven en este jugador algo que echaban de menos: autenticidad. Un futbolista sin artificio, con hambre real, con una historia que inspira. Por su parte, De Jong mantiene los pies en la tierra. Su prioridad inmediata es seguir rindiendo en el Levante y ayudar al equipo a conseguir la permanencia. Pero cada partido lo acerca un poco más a ese sueño que, según él mismo ha dicho, lo acompaña desde niño. Jugar en el Barça lo hace sin arrogancia, con trabajo silencioso, sabiendo que la oportunidad llegará si sigue en este camino. Y mientras tanto, en los despachos del Barcelona, la sensación es que no se puede dejar pasar este tren. Hay talento que brilla durante años y talento que arde un instante y desaparece. De Jong parece de los primeros. Y cuando el club catalán detecta esa chispa, no duda. Porque en su historia, los grandes ciclos siempre comenzaron con un fichaje así, inesperado, razonable pero profundamente acertado. Quizás dentro de unos meses, cuando el verano se acerque y las portadas se llenen de rumores, su nombre ya no sea una promesa, sino una realidad. Y si ese día llega, los culés sabrán que el Barça volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: adelantarse al futuro, porque más allá de las cifras y las negociaciones, esta historia es simple.